Ok, muy buenas noches para todos una vez más. Vamos a nuestra cuarta clase, nuestro cuarto Buenas capítulo. noches. Sí, los voy a invitar Buenas, y los voy a invitar a que prendamos nuestra cámara en este momento. Podamos prender la cámara. Entonces los voy a invitar a que la prendan. Quiero ver rostros. Mm, Quiero ver sus caritas. Quiero saber que sí están detrás de esa cámara, trabajando algunos aún, otros ahí ya en casita. Bueno, les agradezco por conectarse, por estar aquí, por llegar a este encuentro, a este cuarto encuentro. Y bueno, vamos a pedirle a Papá Dios que nos regale ese Espíritu Santo que hoy necesitamos, ese Espíritu Santo que tanto pedimos para que se pose en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabo y te bendigo en esta tarde, en esta noche. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por las dificultades que hay en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el dolor, por la tristeza, por las deudas, las angustias. Gracias, Papá Dios, porque gracias a todas esas circunstancias que han pasado en nuestra vida, que para los ojos del mundo y para los ojos tal vez míos no son buenos, pero para ti es magnífico porque me has acercado a ti. Gracias, Padre Santo. Gracias al amado Padre por traernos hasta aquí, por darnos la oportunidad que tenemos de formarnos, de conocerte en tu palabra, en tus acciones. Si alguno de ustedes desea poner una intención, una oración corta en este momento, puede abrir su micrófono y lo puede hacer. Papito Dios, te pido en esta noche por la salud de Orlando Muñoz, quien sufrió un paro respiratorio, entró en coma y en este momento lo están interviniendo. Bendice las manos de los cirujanos, de los médicos, de todo el personal que lo está atendiendo y que todo sea para su voluntad. Amén. Amén. Señor amado, yo te quiero dar gracias por este espacio de formación, porque sabemos que eres tú el que nos llama, eres tú quien nos convoca, eres tú quien nos llama a servirte y aprender de ti. Gracias, Señor, y te pido en esta noche, te pongo en tus manos a Sergio Fernández para que lo curas con tu sangre y con tu sangre preciosa sanes sus pulmones, su riñón y pueda regresar pronto con su familia, con sus 2 hijos y su esposa para superar el COVID. Amén. Amén. Amado Jesús, en esta noche te quiero dar gracias por todas las bendiciones que me regalas día a día para mí y para mi familia. Te quiero pedir por la salud de mi madrina, María Elisa Salazar, que sea tu santísima voluntad, mi amado Jesús, que seas tú quien obre sobre la enfermedad de ella. También te pido por mi salud, que seas tú, Señor, quien me ayude a aceptar con amor este dolor en mi cuerpo. Me ayudes a llevar con amor y con mucha dignidad, mi amado Jesús. Te alabo y te bendigo, mamita María, y te doy gracias. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta noche tan maravillosa, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con estas personas este curso tan maravilloso, pidiéndote que nos llenes del Espíritu Santo para que podamos entender todo cuanto nuestros profesores nos están explicando, pidiéndote por el cese de esta pandemia
que a muchas familias nos ha dado nuestros seres queridos, que nos sigas dando esa fe que necesitamos para seguir buscando tu camino. Amén. 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 Señor Papito Jesús, te pido por la familia García Llano, que perdieron a su padre y esposo por el COVID y están sufriendo, para que les ayudes a afrontar esta dificultad y seguir adelante. Amén. 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 Papito Dios, en esta noche, primero que todo, doy gracias por un día más de vida, por permitirme estar nuevamente compartiendo con el grupo de diplomado. Pido al Espíritu Santo que nos regale sabiduría para entender y comprender sus enseñanzas. También pongo en tus benditas manos el viaje de mis hijos para que les vaya bien y tengan un buen regreso. También pido por todos los enfermos de mi familia y amigos y compañeros que estén enfermos. Amén. Amén. Señor Jesús, ponemos las intenciones de cada uno de estos hijos tuyos, de estos hermanos nuestros, para que seas tú, Señor, el que las recibas por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos acercamos a ti para decirte como el leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a aceptar la voluntad, el misterio de la muerte. Y oramos por todas aquellas almas y aquellos que han muerto pues por las circunstancias del COVID. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entremos en materia. ¿Ya están calienticos? ¿Sí o no? Digan todo ahí con el puñito de todo bien si ya están calientes. ¿Sí? Bueno, de una entonces la evaluación. Muy bien, entonces vamos a dejar el parcial, el quiz, a unos minutos más adelante. Y ya les vamos a decir a qué horas vamos a tener un tiempo de 15 minutos más o menos, 15 a 20 minutos para contestarlo, aunque son más o menos 25, 30 preguntas fáciles, rápidas de contestar, con sí, no y ya. Son rápidos, son lo más fáciles posibles que pudimos hacer las preguntas. Entonces no se preocupen, son solo 5 preguntitas en el quiz. ¿Listo? Son solo 5, pero vamos a dar inicio a nuestro cuarto. Entonces quiero iniciar como les he siempre compartido con, no sé qué pasó aquí. Regálenme un minuto. Quiero iniciar con el video. Con un video. Se me hizo el video. Aquí. Compartir. ¿Estamos viendo pantalla? ¿Listo? Sí, señor. Ok. El 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles narra este acontecimiento. Su nombre era Saulo, descendiente de la tribu de Benjamín. Había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamiento griegos. Al igual que su padre, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió aprender a leer en la Biblia hebrea.
Aprendió también un oficio, fabricante de tiendas de campaña, ya que su tierra natal era conocida por sus telas tejidas de pelo de cabra con las que se fabricaban estas tiendas. Su educación judía la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el asesinato de San Esteban, uno de los primeros seguidores de Cristo y el primer mártir cristiano, incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello, había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Hasta que un día, mientras iba por el camino cerca de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres tú, Señor?». Y oyó que le decían: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Desde ese momento, Saulo quedó ciego. Posteriormente, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo. Cuando Ananías puso las manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En su carta a los Gálatas dice: «Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia. Luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago». Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: «El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia». San Pablo escribió 14 cartas en las que resume todo lo que la Iglesia enseña sobre la fe y la moral. La parte dogmática se refiere a las verdades de la fe y la moral a las reglas de buenas costumbres. La más extensa y doctrinal es la que escribió a los romanos. La más corta, la de Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las 2 que les escribió a los corintios para corregir errores. La más elevada y difícil, la de los efesios. La más cariñosa, la dirigida a los filipenses. Las últimas cartas las escribió desde la cárcel y están dirigidas a Timoteo y Tito. La primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, pues fue escrita antes de los evangelios. Después de realizar 3 viajes apostólicos en las actuales regiones de Turquía y Grecia, Pablo fue encarcelado y enviado a Roma. Ahí estuvo bajo cárcel domiciliaria, pero después fue liberado, hasta que en el año 64, por la persecución contra los cristianos iniciada por Nerón, fue martirizado a las afueras de Roma, donde fue decapitado. Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Allí, una escultura lo representa con una espada que, a la vez, representa el tiempo en que era perseguidor, pero también la espada que terminó con su vida. En su interior, bajo el altar principal, se conservan los restos del apóstol que, con su palabra y sus escritos, difundió tanto la palabra del Señor.
San Pablo ruega por nosotros. Como acabamos de ver en el video, vamos a comenzar ese Nuevo Testamento y vamos a hablar de San Pablo, de las cartas paulinas. Entonces, voy a corregir algo de una vez del video que salió, pero que lo vamos a ver de una vez. Y es que San Pablo se le atribuyen 14 cartas, pero hay una de las cartas que es muy dudoso que él haya escrito San Pablo. En todo caso, vamos a ir mirando que es Hebreos se le contribuye a él, pero hasta el momento no se sabe quién la ha escrito. Sin embargo, ya vamos a irlo viendo, vamos a irlo mirando. Entonces, le voy a pedir el favor a don Luis que nos ayude con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, al versículo 1 al 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1, 29. Entonces, para que lo vayamos buscando. Aquí lo tengo. Dale, si ya lo encontraste, dale. Hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó: Yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón y tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de eso. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Como el brillo de los ojos me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. A Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcan el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Levántate y bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo: date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que tú dices de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba. Y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran. E incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo: ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la primera pregunta, a ver quién nos contesta. Y la primera pregunta dice: ¿a quién se dirigió o a quién se dirige Perdón, Pablo? Cristian, quedó faltando. Ese es hasta el 29. No sé si quiera alguien más leer. O sigo yo. Es hasta el 29 Sigue, y yo. Señor. sigue. Bueno. Hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar: ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo no entiendo, que lo azotaran, para que confesara, porque la gente gritaba en contra suya. Pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente: ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo: ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: ¿es cierto que tú eres ciudadano romano? Pablo le contestó: sí. El comandante le dijo: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo respondió: pues yo lo soy por nacimiento. Con esto, los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él, y hasta el mismo comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo encadenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a coger a alguna persona por allí, una persona que no nos haya participado aún. Juan Carlos Santa María, ¿sí? Juan Carlos, por Santa María. ¿A quién se dirige Pablo? A los judíos de Jerusalén. A los judíos de Jerusalén. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Los padres y hermanos. Hermanos y padres. Hermanos y padres. ¿De quiénes? ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Yo digo que a los seguidores de Jesús. A los No. seguidores de Jesús. Sepas, Mire, escucho dice algo muy toda bonito en ante el usted. versículo 1, dice, hermanos nobles, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Y se está defendiendo ante quiénes. Recuerden que lo han Ante cogido, los, encarcelado, le han golpeado. ¿A quiénes los llevaron al frente? ante los judíos. ante los romanos. Ante los romanos, ¿cierto? Ante los romanos. Incluso habían, ahí pues sí, lo habían llevado para justiciarlo, para condenarlo y para mirar a ver cuál era su defensa y por qué estaba predicando, digámoslo de esa manera, a Jesús. Entonces, lo llevaron ante los romanos, estaba ante los romanos, ¿sí? Por eso estaba ante un coronel, ante ellos habló y les dice, bueno, ahora sí me puede dejar hablar. En el versículo 40 del versículo del capítulo 21, el comandante le dio permiso y Pablo, de pie en la escalera, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio y Pablo les dijo en arameo. Acordémonos, bueno, ahí vamos a ver que Pablo no solamente sabía hablar hebreo, sino sabía hablar o tenía otros idiomas, porque era muy estudiado. ¿Mm? Vamos con la otra pregunta. ¿Qué género literario utiliza Pablo para anunciar a Cristo y por qué? ¿Qué género literario? Yo sé que no, por allí creo que levantó la mano Giovanna. Entonces dale, Giovanna. Lengua hebrea. No, no, bueno, acá, como yo les dije al inicio, vamos a tener algún problema o no. Ese es el dialecto. El dialecto fue hebreo, ¿cierto? El dialecto fue arameo, perdón. ¿Mm? ¿Sí? En el que les habló. Pero cuando nosotros vemos géneros literarios, entonces creo que hay alguien más que levantó la mano, me Gladys pueden Amanda ayudar. López. Amanda, Él dale. utiliza, Amanda y él Gladys. utiliza, Amanda, él utiliza el género epistolar, o sea, las cartas. Ese es el género literario. Epistolar. ¿Quién da más? Por ahí Gladys también había levantado. No, era alguien más. Bueno, María Cristina González tiene el micrófono abierto en este. Ah, no, Juan Carlos Santamaría. Juan Carlos, dale. Epistolar también. Ok. Les quiero decir que se han sacado no mentiras. Quiero decir que no era epistolar, o que tiene algo epistolar, pero no es 100% epistolar, porque no ha hablado de cartas ahí. No ha hablado de cartas, ni de cartas apostólicas. Recuerde que el epistolar es cuando se habla en esas cartas o cuando se pronuncia una carta. Pero ahí habla comienza por ere. Luis Fernando está levantando la mano. Por ere no, sino por ene. Entonces, para seguir, porque hoy tenemos más poquito tiempo, pero ya les doy la palabra ahorita. Narrativa, ¿cierto? Utiliza el género literario narrativo. ¿Por qué? Porque comienza a contar esa historia que él mismo ha tenido para encontrarse con Cristo, ¿cierto? Yo iba en el camino de Damasco cuando hubo una luz y se presentó y me dejó ciego y me dijo que iba a pasar esto, y yo le dije, habla mi Señor, o sea, ¿con qué Señor estoy hablando? Y dice que con Jesús, con el que tú estás persiguiendo. Entonces, el género literario es narrativo, ¿cierto? ¿Y por qué lo habla narrativo? Porque acuerden lo que vimos hace 8 días. Ellos anunciaban a Jesús desde su experiencia de fe, de lo que comenzaban a vivir, de lo que habían vivido con Jesús. Entonces, ese testimonio. Bien, otra pregunta, a ver, ¿qué resultado obtuvo con este anuncio? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué resultado obtuvo? Por aquí, a ver, yo veo por aquí María Fernanda Murcia, creo que es.
María Fernanda. No, no está por ahí. No sé si es María Eh, Fernanda Murcia o María Fernanda Murillo. o Murillo, ¿sí? Es que no sé, yo no alcanzo a ver bien todo el apellido, Ah, pero ya. María Fernanda Murillo o Murcia, ¿cuál de las dos? Murillo, a ver si está por ahí. Si es María Fernanda Murillo, soy yo, Fernando. Ah, Fernando, dale, contesta. Es que Perdón, como ahí tienes ¿me el repite la nombre. pregunta? ¿Es tan amable? Claro que sí, me disculpa haberle confundido el nombre. No, no se preocupe. Es que el problema es que va con otro nombre el ingreso, no hay problema. No te preocupes. ¿Qué resultado obtuvo Pablo con este anuncio? ¿Por qué? ¿Qué resultado obtuvo Pablo con este anuncio y por qué? Pues el resultado que obtuvo fue la conversión de él hacia el cristianismo, porque entonces dejó de perseguir a los cristianos y empezó a predicar la palabra de Jesús. Lo entiendo así, no sé si estoy equivocado. Muy bien, muy bien. No, ¿cierto? ¿Cuál es el anuncio que él está diciendo? O la pregunta que está haciendo es el anuncio que él hizo en ese momento a los que les estaba hablando, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, qué produjo eso? ¿Qué resultado obtuvo que Pablo hubiese hablado en ese momento? ¿Mm? Sandra Leiva levantó de primera la mano. Dale, Sandra Leiva, por favor. Okay. Al reconocer que él se había convertido en seguidor de Jesús, lo que logra es que no le crean y lo encarcelen y lo lleven para azotarlo, pero después finalmente cuando se menciona romano, logra que lo solten. Muy bien, ¿cierto? O sea, pues lo que Pablo quería, ¿cierto? Lo que Pablo deseaba en su anuncio en ese momento era que se convirtieran y que se convirtieran en el que los estaba justiciando. Sabía que de pronto con lo que estaba diciendo le iban a seguir golpeando, le iban a seguir maltratando, pero lo que deseaba era la conversión, ¿sí? Con ese anuncio. Era lo que quería en ese resultado, pero muchos de ellos siguiendo gritando. Bueno, sigamos, ya te voy siguiendo haciendo preguntas. Entre los misioneros de las primeras comunidades cristianas, ¿cierto? Sobresale en primer lugar la figura de San Pablo, ¿sí? Fue el que más caminó, fue el que más, digámoslo así, que llegó a tantos lugares, que incluso hoy o en estos días que estaba preparando, se decían algunos estudiadores de las Sagradas Escrituras que incluso hay lugares que no están escritos en la Biblia donde él estuvo, ¿sí? A donde él fue. Entonces a Pablo se le otorga como ese gran misionero, ese gran apóstol el que más caminó, a donde más llegó, a donde más estuvo, y pues por ende, uno de los que más escribió. Entonces, este capítulo que reflexionamos sobre su vida y sobre su obra escrita, ya que llega a reflejarse su gran personalidad y virtud con que Dios lo dotó para realizar su misión. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que aunque Pablo fue uno de los perseguidores de los apóstoles, en los cuales incluso estuvo en la presencia de la muerte de San Pablo, de Esteban, ¿sí? y de algunos apóstoles, de Esteban, que lo apedrearon en la primera circunstancia, y muere de esta manera. Incluso me adelanto un poco para decir que en los estudios que él estuvo como en su infancia, en su juventud, fueron compañeros de estudio. O sea, aseguran casi que Esteban y Pablo fueron compañeros de estudio. Pero Esteban se va con la parte cristiana y él eso lo ofende muchísimo, lo ofende porque vienen de una rama
filosofía, de teología, digámoslo de esa manera, en la cual eran muy seguidores de la fe de judía, de esa fe judía. Entonces, claro, lo ofende mucho. Entonces, como lo veíamos en el video, Pablo era de su nombre greco-romano, Saulo en hebreo, y nace dentro del año 5 al año 10 de nuestra era, después de Cristo. Acuerden que estos años no son, o sea, no es que haya nacido en el año 5, sino que hay siempre un balance entre 5 y 4 años. Entonces, Pablo nace entre el año 5 al año 10 después de Cristo en nuestra era, como lo vimos en Tarso de Cilicia. Ya lo vimos dentro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, o lo vemos, o lo quiero leer también, que ya lo tengo aquí, versículo 39. Dice, lo tenía aquí, lo tengo ya aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Contestó Pablo: yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Entonces, este hombre que tiene todo ese conocimiento judío, pero sin embargo, su ciudadanía es romana. Su ciudadanía es romana, ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 28, donde lo estábamos leyendo. Hablando, ¿y qué pasa? Que este hombre es muy estudiado, pero supremamente estudiado, y habla arameo, griego y hebreo. Acordémonos que habían ya unas lenguas muertas, o que había una lengua que ya estaba muriendo, ¿no? Y hablar arameo, pues, o sea, casi era como una lengua muy, ¿cómo lo dijera yo? Muy conocida, pero tampoco era tan hablada. Entonces, para poder hablarla, era porque estaba dentro del estudio, dentro de las universidades. Y como lo vimos, Benjamín, ¿cierto? Venía de la tribu de Benjamín. Acordémonos de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes se acuerda de una de las tribus de Israel? Es más, les voy a invitar a que escribamos en el chat a ver si completamos esas 12 tribus de Israel antes de desconectarnos hoy. Entonces, la primera, una de ellas, Benjamín, ¿cierto? Y lo encontramos en Filipenses. ¿Quién me ayuda a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 5? Hoy vamos a encontrar muchos textos bíblicos. Entonces, por favor, apunten muchos textos bíblicos. Hombre luchador y muy difícil de vencer. Era un hombre en la cual era combatiente, era de esa rama, no solamente que estudiaba, sino que también hacía parte del ejército no romano, sino judío. Del ejército judío, de esa parte judía. Pues, ¿por qué hace parte de ellos? Porque es un hombre que ha estudiado mucho y que defiende mucho la tradición judía, la ley. De niño frecuentaba la escuela de Tarso. Allí aprendió a leer y a escribir. Conoció la historia de su pueblo, la ley y la tradición. Estudió en Jerusalén con el maestro Gamaliel, ¿cierto? Era supremamente un maestro. ¿Cómo eran los maestros en este entonces, o los estudiantes de este entonces? Era que, por ejemplo, Luis era uno de esa rama, y mi papá me matriculaba, digámoslo así, con él, y me metí a estudiar. Entonces esas clases eran no como las de hoy, sino eran más particulares, donde caminaban, donde enseñaban, donde iban más el tú a tú, y donde pues aprendían muchísimo, digámoslo así, muchísimo más. Era la educación era más como más de élite, más para los ricos, pero era más personalizada, era más intelectual, digámoslo así, no más intelectual, sino más
más el tú a tú, quiero decirlo yo, como más face to face, ¿no? Más cara a cara, ¿sí? Íbamos juntos caminando. ¿Mm? Entonces, y no solamente lo vemos en esa época, sino también lo vemos con los padres de nuestra iglesia, como lo es uno de los santos más grandes fue más chica, se me fue el nombre. Por favor, nómbreme en santos de la iglesia. Se me fue el nombre. Su mamá oró 30 años por él. San Agustín. Acá mi esposita me sopló. San Agustín. San Agustín estudió de esa manera, ¿cierto? Que iba el tú a tú, ¿cierto? Cercanos. Eran más cercanos. Fue fariseo, celoso y respetuoso con la ley. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 5. Yo ya lo tengo aquí. Quiero proclamarlo. Es que este capítulo es un poco largo, entonces por eso voy un poquito más así. Versículo 23, capítulo 23, versículo 5 al 6. ¿Qué nos dice? Nos dice, después llamó a 2 oficiales y les dijo, tengan listos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenselo sano y salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisas, del excelentísimo gobernador Félix, saludo. Este hombre estaba acordado para los judíos y por a punto de ser linchado por ellos. Entonces, Saulo, en este momento, antes de llamarse Paulo, Saulo es de los soldados, de los judíos, ¿cierto? Es un gran luchador, estando convencido que había que combatir a los atentados contra el honor de Dios y contra el anunciado a Jesús. Entonces, después de él ser perseguidor, llega a ser perseguido. Después de Saulo ser perseguidor de los cristianos, llega a ser perseguido. Llega a ser perseguido. ¿Mm? Y también así como él mató, como él luchó contra los seguidores de Jesús, pues él también comienzan a perseguirlo de una cosa bárbara. Yo los voy a invitar a que tengan Hechos de los Apóstoles muy a la mano en este momento para que me ayuden a leer. Hechos de los Apóstoles 26:9. ¿Qué nos dice? Alguien que por favor me ayude rápidamente. Aquí le voy a pedir el favor a Sandra Leiva, a Sandra Leiva que por favor me ayude. 26:9. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo encontró ya? Ya lo tengo yo. Yo lo tengo. Dale, Luis. Dale, que ya te vi, Luis, porfa. También. Listo, va. Hechos de los Apóstoles 26:9. Yo, pues, me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte yo contribuía con mi voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cierto? Ratifica un poco lo que estoy diciendo. Primero, perseguidor. Luego, perseguido. Pero él dice, siempre lo dice, yo que encarcelé a muchos, yo que justicié a muchos. Mire, ahora soy defensor de Jesús. Su celo lo hacía examinar y combatir a los judíos que se apartaban de la fe tradicional y se convertían a Cristo. Entonces, él fue uno de los que más andó por esas Galileas, por esas ciudades, convirtiendo a todos los judíos. Y sobre todo a los judíos más apartados, a los
que iban como perdiendo esa fe de la fe tradicional y los metía a la vida de Cristo. Entonces, voy a invitar por favor a Giovanna que me ayude a leer esta diapositiva. El judío ferviente. Amigos muy cercanos y compañeros de estudio con Esteban, el protomártir, ahí no alcanzo a ver esa palabra. Tranquila. Tenían la misma mentalidad, pero sus caminos se vieron separados a causa de que Esteban formó parte de un grupo de 12 pescadores que anuncian a un Jesús muerto y resucitado. Pablo no aceptó esta predicación y fue tan violento el conflicto entre ellos dos que aprobó su muerte. Pero este acontecimiento cuestionó seriamente la espiritualidad de Pablo en sus fundamentos, comenzando a perseguir a los cristianos de origen judío. Persigue a los cristianos para defender las tradiciones antiguas, defenderse a sí mismo y apagar la voz de su conciencia, pues la muerte de Esteban es un continuo tormento. Cae derribado camino a Damasco y Dios cambia definitivamente sus planes. En adelante, su misión será encarnar el Evangelio junto con Bernabé. ¿Qué pasa? Acá Hechos de los Apóstoles capítulo 1, perdón, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 1, estoy confundiendo hoy todos los capítulos y versículos. Entonces, cuando habla de protomártir, es que más adelante va a ser el primer mártir. ¿Quién? Esteban, por eso dice protomártir, o sea, es seguro que él es mártir, es muerto. Como lo dice ahí, Pablo no acepta la predicación y reacciona con esa violencia, con ese conflicto. Entonces, imagínese usted, no sé si le ha pasado, que usted es bien creyente y va y su hermano o su amigo va y se pasa a los testigos de Jehová. Entonces, como que eso duele y eso entra a un conflicto uno porque uno dice, juemá chica, yo no pude haber salvado, y ellos dicen, no, yo ahora voy a salvar a este y hacen toda esa perseguidora. Y pues bueno, la muerte de Esteban, la prueba, ¿cierto? La prueba, ¿quién? Pablo, Saulo, en su momento Saulo. Y eso es donde lo encontramos, Hechos de los Apóstoles 8:1. Entonces, fundamental. Como era perseguidor, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Y pues como del camino de camino a Damasco, pues encontramos este texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 8. Y primera de Corintios, capítulo 5, 15, versículo 8, ¿cierto? Donde cae. ¿Alguien ya lo encontró, por favor? Yo tengo el 8.1 ya. El 8.1, dilo rápidamente. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hechos de los Apóstoles 9:8, por favor. Yo lo tengo. Dale una de las dos, por favor. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. O sea, Dios cambia totalmente la vida de Saulo. ¿Sí? Estamos hablando de Saulo. Dios cambia la vida total de Saulo, porque era un perseguidor, era muy estudiado, pero mejor dicho, respetaba y amaba la ley judía, ¿cierto? Pero en este cambio le da un giro total. ¿A quiénes de ustedes Emaús no le dio un giro total? ¿Sí? En su vida.
A otros tal vez no fue Emaús fue un apoyo para seguir en esa conversión, pero le dio una vida totalmente, un giro totalmente de 180 grados. Entonces, mire, se levanta ya y comienza a buscar y tiene esa misión que será encarnar en el Evangelio, ¿cierto? ¿Y junto de quién? De un apóstol ya, de un apóstol, de un obispo que es Bernabé. Elvis, te voy a pedir el favor de que me ayudes a leer acá. Mire, todos estos textos bíblicos, por favor, apunten. Hoy quiero que saquen fuego con ese esfero apuntando todos estos textos bíblicos. Elvis, por favor. Un gran misionero. No está. Inicia una actividad misionera que no cesará hasta su muerte. Y por amor a Cristo, recorrerá kilómetros con grandes riesgos por el mar. Se habla de 3 grandes viajes. Primer viaje, a Chipre, al sur de Asia Menor, años 45-48. Hechos de los Apóstoles 13-41, del 4 al 28. Segundo viaje, a la región central de Asia Menor, Macedonia, Grecia, año 49 al 52. Encontramos en Hechos de los Apóstoles 15, 40, 18 al 22. Tercer viaje, región de Galicia, Macedonia, Grecia y Éfeso, años 53 y 55. Hechos de los Apóstoles 18, 23, 21, 15. A esto se añade el viaje por el mar desde Cesarea a Roma. Hechos de los Apóstoles 27, 1, 28 al 16. Sufre diversas adversidades, encarcelamientos y centra su actividad en fundar comunidades en las ciudades más importantes del imperio. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, versículos 35, 26 al 32. Muchas gracias, Elvis. Como lo vemos en el mapa, si vemos primero, ahí nos marcan con amarillo, con azul y con café y con blanco, este camino que él hizo, ¿cierto? Todo este camino, toda esa misión que él realizó. Yo quiero que miremos y nos detengamos ahí un poco dentro de este mapa y decir, wow, o sea, ¿quién se camina todo eso? ¿Sí? ¿Quién hace esa misión hoy? Si en el retiro de Maús 3 días y salimos, mejor dicho, súper agotados, exprimidos, que queremos dormir unos 5 días seguidos. Imagínense, miren la caminata que hizo Pablo en su evangelización. Yo como misionero he logrado caminar 12 horas diarias en la misión, pero imagínense todo lo que ha caminado dentro día por día. O sea, tuvo que haber pasado mucho tiempo y esa evangelización tan eficaz. Y vamos a ver dentro de las cartas lo que él hizo y lo que pasó también. Estos textos bíblicos son importantes tenerlos en cuenta porque es el relato de sus primeros viajes, su primer viaje, segundo viaje, su tercer viaje. Incluso habla de otros viajes, o sea, no habla de otros viajes diciendo que ha regresado a ciertos lugares, ¿cierto? Regresó a Éfeso, regresó a Macedonia, ¿cierto? Después, mejor dicho, después de que salió de esa misión, de dejar un grupo, como lo decíamos en la clase anterior, de dejar un grupo formado, un grupo consolidado, se va y después vuelve. O sea, ese caminito que vemos en amarillo, en azul, en blanco y café, no solamente lo hizo una vez, sino lo hizo mínimo como 3 a 4 veces, 2, 3 veces. Acá hay un error dentro de esta diapositiva. Si alguien se da cuenta y me lo dice, a la voz de 3 le doy un 5. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, me voy a llevar el 5 yo.
Eran en los 3 te- viajes, no en- 5. no. Entonces, quiero apuntar, quiero ver que acá, no sé si cuando yo muevo el mouse, ustedes lo ven. ¿Sí? Ya vi que Sí, Sandra dijo que sí. señor. Sí, señor. Esto se llama nomenclatura bíblica y esta nomenclatura bíblica tiene un error. ¿Sí? ¿Cuál es la corrección de la nomenclatura bíblica? El punto y coma. Miren Debe ir bien un sus punto y ojos. coma. Exacto, entonces miren sus Hechos de los Apóstoles 13:41, punto y coma, 4:28. Acá en este Hechos de los Apóstoles 15:40, punto y coma, porque está saltando a otro capítulo. Punto y coma es saltar a otro capítulo. ¿Sí? Y también el error también se encuentra en Hechos de los Apóstoles 18:23, punto y coma, 21:15. Hechos de los Apóstoles 27:1, punto y coma, 28:16. Eso para que lo tengan muy en cuenta porque vi hoy y no lo, o sea, no, como es un PDF, no lo puedo arreglar tan fácil. ¿Ok? Entonces, estas primeras, estas misiones llevan a poner a Pablo en un sistema del gran misionero, ¿sí? El gran misionero. Y pues, claro, dentro de esa misión sufre algunas diversas adversidades, como la cárcel, como los golpes, como la persecución, como la habladuría, cuando difaman de él, ¿sí? Porque vienen algunos que supuestamente se habían convertido, pero se habían metido en una rama judía cristiana, que comienzan a hablar mal de Pablo y decir que no era apóstol de Jesús. Y entonces por eso comienzan a haber más textos. Entonces, cuando hablamos de sus cartas, vamos a hablar de que Pablo construye esa construcción del legado que fue espiritual y el género literario epistolar. Acá encontramos ese género literario, que el epistolar, como lo veníamos diciendo, son las cartas. Aunque era muy común que en esta época hubiesen helénicos, ¿cierto? Helénicos. ¿Qué es helénico? ¿Qué llega a ser un helénico? El helénico es como la fotocopiadora en ese entonces, ¿cierto? Entonces, helénico es no tanto la fotocopiadora, sino la parte filósofa, ¿sí? Esa parte filósofa. Esa parte, aunque era de historia, de lo que se trataba para ese género literario, eran los escritores, los pensantes, ¿cierto? Aunque era muy común que en el mundo helénico hubiese. ¿Me regalan un segundo, por favor? ¿Dónde estoy yo? Qué pena, es que me estaba despidiendo del niño que se va a dormir muy juicioso. Bueno, entonces hablamos de que Pablo no era el único que utilizaba esa espiritualidad de escribir, ¿cierto? Esa espiritualidad de escribir. Y sobre todo esa parte religiosa, ese propósito religioso con el estilo vivo que él lo hacía, porque lo hacía de una manera muy, muy rigurosa, muy vigorosa, expresivo, enérgico, y lo leemos dentro de las cartas. Cuando ustedes leen una carta, a mí yo me emociono, ¿sí? Sí, me emociono mucho porque él es muy, muy allegado, muy, muy clave al llegar al corazón. Entonces sus cartas
fueron motivadas por circunstancias especiales de las comunidades a las que escribió. Y este escrito fue escritas en griego, quizás ayudado por Amanuenses, perdón si lo estoy leyendo mal, amanuenses. ¿Quiénes son los amanuenses? Los amanuenses son, como ahora sí, las fotocopiadoras que tenemos hoy en día, pero son los que ayudan a escribir, los que se sientan a escribir el dictado, ¿sí? Pablo, pues, yo me imagino que tuvo que haber, como lo dice, pudo haber utilizado esas personas para que le ayudaran a escribir. Por eso, cuando hablamos de las cartas de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que son 13 cartas que son de San Pablo, pero 7 de ellas que son protopaulinas, o sea, son de él, escritas por él, y otras deuteropaulinas. Y esas deuteropaulinas quiere decir que fueron escritas por discípulos o por apóstoles de él. Lo vamos a ver y vamos a mirar qué cartas fueron escritas más o menos por él y qué otras cartas fueron escritas por sus discípulos. Por favor, Romanos capítulo 16, versículo 22. Romanos 16. Yo lo tengo. 20. Dale, por favor. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, los saludo en el Señor. ¿La repites? ¿Yo quién? Tercio. Tercio. ¿Y quién es Tercio? Un discípulo. ¿De quién? De Pablo. De Pablo. Y vamos hoy a encontrar a varios discípulos de Pablo estudiando un poquito las cartas de él. Entonces, ese recorrido misionero que él hizo. Entonces, cuando hablamos de sus cartas, comenzamos a ver que esas cartas han sido escritas en unos momentos difíciles para la vida de Pablo, como el estar en la cárcel, como yendo de camino de un lado a otro, y sobre todo también en esa clasificación de ayudar a las comunidades. A ayudar a la comunidad porque ha entrado en una crisis de dividirse. Y entonces, si comenzaron a dividirse y Pablo necesita y siente la necesidad que tiene que enviarles unas cartas o una carta para, digámoslo así, cogerlos otra vez en cintura. Entonces, lo vemos 13 cartas y una más que es una 14 que es Hebreos que se la contribuyen a él. Todas las 13 cartas de Pablo, o sea, todas las 13 cartas que aparecen se las atribuyen al nombre de la autoría de Pablo. Y entonces, para determinar su autoridad, los estudios de hoy se clasifican en dos grandes bloques, como lo dije. Entonces, el primer bloque, que son las cartas de primera época paulina, a las que llaman hoy protopaulinas, como lo dije, son propias de Pablo, o sea, escritas por él, aunque él las haya dictado. Aunque él las haya dictado, son propias de él. Aunque yo hubiese cogido una carta, o yo cuando era niño no escribía muy bien, ahora tampoco lo hago de escribir muy bien, pero yo le decía a mi hermana, venga, ayúdeme a hacerle una carta a fulanita de tal. No digo el nombre porque está mi esposa por acá, después me pregunta que quién es, que dónde vive, que cómo es, ¿no? Entonces yo le decía, le dictaba, ¿no? Le dictaba. Pero aunque mi hermana me escribiera la carta, ¿de quién era? Mía, porque eran mis pensamientos, era lo que salía de mi mente, de mis labios, aunque la escribiera. Entonces, algunas cartas, como lo es Romanos, que
ahí como lo vimos en el capítulo 16, que alguno lo escribe, pero es de Pablo, ¿cierto? Es de Pablo. Entonces, miremos cuáles son las cartas protopaulinas, ¿cierto? Que fueron escritas antes del año 60 después de Cristo, antes del año 60 después de Cristo. Entonces encontramos Primera de Tesalonicenses. Vayan contando, por favor. Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filimón. ¿Cuántas tenemos ahí? 7. Algunos ya dicen 5, otros dicen 7. Pues tenemos 7 cartas ahí, 7. Vamos a ver. Las cartas de segunda época paulina, cuando hablamos de segunda época paulina, es que las han escrito sus discípulos, o el discípulo, incluso el discípulo del discípulo, que incluso ya llega a reconocerse como la carta de los hebreos. Entonces, ¿cuáles están? Estas fueron escritas por los discípulos de Pablo después de su muerte. Son escritas Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y la Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántas tenemos ahí? 6. Muy bien. Entonces, 6 y 7 completamos las 13 cartas paulinas. Pero acordémonos que estas de las cartas de la segunda época son escritas más por sus discípulos, por sus apóstoles. En cuanto a su composición, se ajusta el esquema de la carta antigua que consta de, entonces, ¿de qué consta algunas cartas? Entonces, ¿de qué consta? Entonces, consta de un encabezado, ¿cierto? Que viene ese encabezado. Si nosotros vamos y buscamos a Tito en el principio, comienza con un encabezado, un saludo, un cuerpo del mensaje, lo que los destinatarios deben creer y vivir, ¿cierto? Entonces es un encabezado, que en ese encabezado viene un saludo muy especial, luego viene el cuerpo del mensaje, y luego viene un saludo final, con una conclusión, con unas recomendaciones, el saludo y la bendición. Entonces, si nosotros lo vemos, por favor, buscamos rápidamente por acá Corintios, la segunda carta de Corintios, entonces viene el saludo y acción de gracias. Viene luego el misterio apostólico, entonces viene como ese cuerpo. Y al final de esta carta, que la encontramos en el capítulo, en Gálatas, por ejemplo, no, aquí en Corintios, ya que estamos hablando de Corintios, en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Corintios, en el capítulo más exactamente, acá lo acabo de encontrar en el capítulo 12, comienza como esa despedida, esa bendición que les da, ¿sí? Dándoles fortaleza, venera o fortaleza para los que les está escribiendo de Corinto. Sigamos. Entonces encontramos en la primera, en las cartas, encontramos como primera opción la carta paulina. Entonces, dirigida a la comunidad cristiana en Roma, ¿cierto? Entregada por judíos y paganos. ¿A quiénes? A los judíos y a los paganos. Escrita aproximadamente entre el año 57 y 58. Pablo conocía los problemas de esa comunidad. Son muy conocidos para él. En las cartas que no son escritas para él, se ve que no conoce como esa problemática, o es más, dice, me uno a su fe. Entonces, por eso se da cuenta de que son escritas por sus discípulos. Sigamos. Aunque no personalmente, ellos querían imponer a los cristianos convertidos del paganismo observar la ley judía, diciéndoles que se
que sin la ley no podían salvarse. Eso era lo que decían los que querían imponer el cristianismo, como los judeocristianos, que eran como paganos, o sea, que se estaban yendo por otra rama que no era la que Jesucristo había dicho. Se salvan solamente por la ley. Pero Pablo en los Romanos les dice, no, espere, que ¿quién se salva? Se salva el que crea en Dios, en que crea en Jesucristo y lo siga, y que sea auténtico discípulo, y que se deje bautizar, y que se deje actuar por el Espíritu Santo. La sola observación de la ley no salva, por buena que sea, porque ella no resuelve el corazón del hombre. Por ejemplo, vemos en las constituciones de nuestros países que no solamente la reforma, o que haga una reforma por buena o por mala, no cambia al hombre, no salva al hombre, porque no va directamente al corazón. Y la ley no va al corazón, va a unas normas, pero Dios, Jesucristo, sí va al corazón. Y va al cambiar el corazón. Vuelvo a decir, ¿quién no tuvo de nosotros una conversión o una ayuda del retiro de Maús? ¿Y quién lo hace? El que abrió realmente el corazón, el que abre el corazón. Una propuesta con exigencias concretas que no tienen una moral, estética importante, posesiva, sino una dinámica constante en su progreso. ¿De qué sirve que yo haga Emaús? ¿O qué sirve que a muchos hagan Emaús si siguen iguales en la casa o no siguen un proceso? O muchos salieron de Emaús y dijo, pues sí, cambió la primera semana, pero después fue igual y peor. No, es que Emaús es un camino. Eso es lo que quiere decir San Pablo. Es un camino. Corintios, por favor, alguien que me ayude a leer. Corintios. Corintios, ciudad griega situada a 80 kilómetros de Atenas, importante centro de negocios. Primera carta. Se entera de la situación de esta comunidad y decide ayudarles para solucionar en parte sus problemas, pues su primer objetivo es restablecer la unidad de la comunidad y la crítica duramente por sus peleas. Son temas de diversa índole. Analiza casos de inmoralidad, idolatría, libertad cristiana y dignidad de las celebraciones, efusión de dones y carismas, y sobre todo la resurrección. Segunda carta. Se da cuenta que no tuvo efecto que buscaba y algunos incluso ponen en duda la autoridad de Pablo, haciéndolo blanco de acusaciones y ofensas. Cuando los visita, es gravemente ofendido y regresa a Éfeso. Tito comienza una campaña a favor de Pablo y logra hacer entrar en razón a esta comunidad. Y Pablo, alegre, los felicita y pone como centro el ministerio apostólico. Gálatas. Al final del año 56, esta comunidad se encontraba en grave crisis de identidad cristiana, provocada desde fuera por los falsos predicadores que negaban la autoridad de Pablo, por no haber parte del grupo de los 12, por no ser parte de los grupos de los 12, y exponiendo un evangelio que exige el cumplimiento de la ley de Moisés. Pablo, en respuesta enérgica y agresiva, le responde en los siguientes temas. 1. Legitimidad como apóstol y autenticidad del evangelio. ¿En dónde lo encontramos? Hechos de los Apóstoles 9, en el capítulo 9, que Dios le dice, usted va a ser uno de los míos. La verdadera salvación viene de Dios por medio de Cristo, aceptando por la fe y el punto de encuentro entre la importancia del hombre y el poder salvífico de Dios. Exhortar y a vivir una actitud de hombre liberado por Cristo, y urge a todos los cristianos a vivir según el espíritu liberador y no según la carne esclavizante.
nos hace pensar, y acá viene una pregunta con Pablo, ¿por qué soy o por qué me llamo ser cristiano? ¿Por qué soy católico? Cristiano católico. Eso es lo que nos zarandea dentro de Gálatas. Tesalonicenses, por favor, alguien que me ayude. Yo le ayudo. Dale. Tesalonicenses. Tesalónica, capital de Macedonia, lleva el nombre de la hermana de Alejandro Magno, esposa del fundador de esta ciudad. A estas cartas se le conoce como cartas de la parusía, porque ella se refiere a las cosas últimas y la segunda venida de Cristo, temas que preocupaban mucho a esta comunidad. Primera carta, hacia el año 50-51, fecha que indica que es el primer escrito formal del Nuevo Testamento. En ella recuerda cuál fue su comportamiento y el de sus compañeros de evangelización. Hace recomendaciones sobre el sufrimiento del que recibe la palabra y cree. Sobre la santidad que caracteriza las comunidades que creen en Cristo. Vida de los que ya pasaron por este mundo. Y les advierte sobre la vigilancia que han de hacer mientras esperan la segunda venida de Cristo. Segunda carta. Enfatiza que la segunda venida de Cristo va a demorar y el tono apocalíptico de esta carta es más fuerte que el de la primera. Se presume que el autor de esta carta no es el mismo de la primera. Puede ser un discípulo de Pablo valiéndose de su autoridad para escribirla, pues se ubica su escritura en los primeros años de la década de los 70. Bueno, acá viene una pregunta antes de... Nos quedan para terminar este capítulo... vamos en Tesalonicenses. Vamos con... Nos quedan como 5 o 6 diapositivas. Ya son exactamente las 8:26. ¿Les parece? Bueno, voy a dejar de compartir un momento acá la pantalla. Como nuestra clase es hasta las 8:30, yo quiero respetar el tiempo de ustedes porque el tiempo de ustedes es valioso. No sé si ustedes quieran que terminemos el capítulo o lo dejamos para terminarlo dentro de 8 días. 1. 2, pues tenemos evaluación antes de desconectarnos. Entonces, eso sería. Y 3, si tienen preguntas, hasta el momento las podemos hacer. Por mí, no hay problema. Si quieren seguir, seguimos, pero nos pueden dar las 9 y alguito. Entonces, lo mejor para respetar los tiempos y respetar también porque ustedes están cansados, dejamos hasta ahí y continuamos dentro de 8 días. ¿Les parece mejor? Muy de Bonito, acuerdo. ¿todo bien? Sí. Sí, señor. Sí. Ay, ahí es donde uno ve el entusiasmo para estudiar. Sí, Uno dice señor. hasta las 12. No, mentiras. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Les está quedando claro? Yo sé que de pronto nos enredamos un poco, pero Juan Carlos, has levantado la mano. Sí, gracias. Yo quería preguntar, leyendo acá lo que hemos visto de las cartas, que en algunos de ellos pues no fue bien recibido inicialmente por las comunidades, ¿cómo fue la reacción de los apóstoles? Si Pablo se alcanzó a conocer con alguno de ellos o si alcanzó a tener alguna comunicación personal con ellos y cómo lo recibieron, o sea, cómo orientaron para que también las otras comunidades recibieran como apóstol a Pablo. Muy bien, buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante, pero gracias por la pregunta. Nos vemos dentro de 8 días para la respuesta. No, mentiras. Sí, Pablo se conoce con los apóstoles. No después de Damasco, se encuentra con los apóstoles, no, pasa un buen tiempito. E incluso lo hablábamos hace 8 días, que fue el primer
sínodo, el primer sínodo, la primera reunión de los apóstoles, digámoslo así, la primera reunión de los obispos en el mundo fue con Pablo, Pedro, Santiago, o sea, sube a Jerusalén, ¿sí? Va a Jerusalén, Pablo va a Jerusalén y se encuentra con Pedro y Santiago. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Incluso Elvis nos había dado ese texto bíblico, pero sí se encuentra, Pablo conoce a Pedro, y es más, en algún momento hay una pequeña rivalidad entre ellos dos, como lo hemos dicho, sobre la circuncisión y el bautismo, pero por eso llegan a un acuerdo y por eso hablan para llegar a ese mutuo acuerdo de que ya no hay circuncisión, sino solamente bautismo. ¿Listo? Es más, es que Pablo es de época de Jesús. Se dice que porque como se fue a estudiar, ¿se acuerdan? Él estaba estudiando y él estaba haciendo parte como del ejército judío. En todo caso, que no lo conoce, no conoce a Jesús porque no está en ese momento, pero sí tuvo que haber escuchado muchísimo de lo que hubo con Jesús porque eran casi de la misma época. Recuerden que Pablo estamos hablando del año 5 al año 10 y Jesús estábamos hablando entre el año 1 al año 6. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ya que no hay preguntas, le voy a pedir el favor a Catalina Ahumada que nos envíe en este momento el link, acá el link para nuestro quiz. Entonces, lo que nos demoremos en el quiz, el que vaya terminando su quiz puede ir saliendo. ¿Listo? Pero antes entonces que el Señor me los bendiga, me los proteja, me los guarde, les regale el Espíritu Santo. No se les olvide que los trabajos se entregan el lunes a más tardar 11:59. Me están llegando trabajos, hoy miércoles me llegaron trabajos. Entonces, porfa, ¿listo? Los trabajos que lleguen después del lunes son calificados sobre 3.5. Si llegan después, ahí vamos mirando. Depende de qué gaseosas se dejan ver después. No, mentiras. Bueno, que Dios Juan los Carlos bendiga. Santamaría. Hijo del Espíritu Santo. Amén. Juan Carlos Santamaría tiene levantada la mano. Dilo, Juan Carlos, de nuevo. Juan Carlos Santa. Muchas gracias, no lo había bajado. Ah, tranquilo. Sandrita, ¿tienes una pregunta o algo que decir? ¿Ese link que va a aparecer es solamente de la evaluación o vamos a tener también asistencia? ¿O ya con esta evaluación se cubre asistencia? De una vez, con evaluación se cubre asistencia. Ah, ok. ¿Sí? O sea, ahí está el nombre y todo, asistencia y evaluación. Entonces, de una vez. Una pregunta, ¿ese link lo manda también al WhatsApp? No, no porque solamente pueden presentar quiz y... Toñito, yo lo acabo de mandar al WhatsApp porque ayer tuvimos problemas con algunas personas que no pudieron diligenciarlo desde el link de aquí de Zoom. Es que sí, yo pregunto eso porque no puedo o sea, yo manejo ese celular y se me dificulta para hacerlo. Bueno, después lo hablamos porque puede ser que hayan personas que no estuvieron en clase, entran rápidamente o entran, pueden ser que se corchen en la evaluación, pero tienen la asistencia. Voy a tomarle foto a los asistentes en este momento, aquí al listado de participantes, y lo corroboramos con eso, ¿bueno? Listo, entonces sonrían, por favor. ¿Listo? Entonces, por favor, pueden ya comenzar. El que ya termine su quiz, que realmente no está tan difícil, está más bien moderado, lo pueden presentar y el que vaya terminando puede ir saliendo. Si alguna persona necesita hablar conmigo, se puede quedar hasta el final. Es más, les voy a poner musiquita. Gracias. Una preguntita, perdón, Cristian, ¿qué trabajo tenemos para la próxima semana? Porque me perdí ese pedacito.
No les dejo trabajo porque primero no hemos terminado el capítulo y dos, pues creo que han estudiado bastante y con esta evaluación vamos a tener que de pronto Yo creo que hacer ya la tareita es personal de leer todas Sí. Esa yo pienso que es la personal. De Sí, leer esa es todos la los... tarea personal. Entonces, la tarea, miren, a veces no hay que dejar tareas, sino ustedes saben que yo tengo que estudiar porque realmente hay cosas que no me quedan claras. Si a mí, Cristian Zamora, me toca volver al libro 2, 3 veces, cada vez que voy a dar clase, es importante para mí preparar. Y si ustedes vieran mi libro, está tachado por todo lado, escrito, rayado, incluso mis sagradas escrituras también, tengo una de que solo es estudio para subrayarla. Entonces, eso es ya tarea personal. ¿Listo? Gracias. Él siempre comienza con estudios biológicos de la mascota, de forma que siempre... Contigo, María, quiero hacer una alianza contigo de amor y tú conmigo y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, mi amiga. Quiero hacer una alianza contigo de amor y tú conmigo y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión y tú conmigo y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Me volviste la vida Les recuerdo que no pueden estar mirando el libro. Tienen que tener el cuaderno y el libro cerrado. mis mejillas y me azota tanta debilidad.
Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero, Buenas noches. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Mira, Cristian, es que yo abro para el quiz y no me deja responder, no me deja llenarlo. ¿No te deja llenarlo? ¿Alguno tiene el mismo problema? ¿Estás en computador o en celular? Celular. Puede ser, a veces por los celulares no funcionan bien los formularios. En realidad a veces sí pasa. Si quieres, no sé, Porque Cristian, anoche me pasó igual. sí, tú me dirás, Cristian, si se lo mando por el WhatsApp personal y que te conteste a ti directamente o... Sí, dale de una. No hay ningún problema, con tal que de pronto lo pueda hacer. Vale. Cualquier Freddy, cosa, pues Cata ya te lo va a enviar al personal y cualquier cosa nos cuenta otra vez, ¿vale? Ya, y si no, Ok. miramos a ver qué hacer. Freddy, ¿me puedes regalar aquí por el chat interno o me escribes por el WhatsApp para yo enviarte allí el formulario en WhatsApp? Bueno, Gracias. o te escribo esta noche el número de mi celular. ¿Cómo, perdona? En el chat te escribo el número de mi celular. Sí, porfa, porque es que, o dame un segundito. Dame un segundito y ya te O es busco. que solamente escríbele soy yo en el chat de WhatsApp y ya uno encuentra el número. Ya, si Y quieres. listo. Si es que yo no te tengo guardado. ¿Cómo es tu teléfono, Freddy? Acá te voy a escribir. Listo. Perfecto. Listo. que consuele el dolor de las almas. Conoce al asistente de compras de Pinco. Hasta luego, muchas gracias. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada
maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Al momento hemos recibido 23 respuestas. Vamos a dar 10 minutos más para responder el formulario. Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema tu fuego y mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Freddy, ¿lo has podido, ya pudiste comenzar a resolver? Sí, ya me dijo ella cómo hiciera y ya, Cristian, ya voy a empezar. Listo, muchas Me gracias. dijo que solamente colocara las respuestas, colocara mis nombres y colocara las respuestas Ok, en el WhatsApp. dale. Gracias, Cristian. Listo, dale, dale con. Dale. Don Cristian, ya lo respondí, ¿me puedo retirar? Sí, quienes hayan diligenciado Sí, el formulario. señora, la persona que vaya. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo,
Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Tú lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces Listo, sí. nuevo, Quedan 2 minutos para terminar. todo lo haces nuevo. Ok, muy bien. Les agradecemos mucho por conectarse, por haberse dispuesto para este día. Luego daremos evidencias de cómo nos fue. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o si desean pueden ir a descansar. Creo que Luz Dari me habías dicho que íbamos a hablar, ¿cierto? Sí, señor, sí te estoy acá esperando, tranquilo. Muchas gracias, Cristiano Formal. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, Cristian, señora María. hola. Sí, señora. Es fuera del contexto de la clase. ¿Tú me puedes mandar por el WhatsApp Sí, señora. el nombre de las canciones que estás poniéndonos, que están muy lindas para buscar los intérpretes y tenerlas? Claro, mira, puedes buscar por YouTube Felipe Gómez, puedes buscar Atenas, puedes buscar... Lo que pasa es que lastimosamente como católicos escuchamos más música protestante que católica. Entonces conocemos más a otros artistas. Sí, Entonces, están está Atenas, bellísimas. Es para está... empezar ahí a escuchar esa música. Claro, Atenas, Felipe Gómez, está, Ya, mira, te están escribiendo me acá, están John escribiendo un Carlos, montón. Gracias. sí, Tata Gracias, Araujo, gracias. son muy buenos, Ok, sí, muchísimas está gracias. Martín Valverde, Los Ascoy, sí, Los Ascoy Ok. también, hermana Glenda, bueno, eso hay de todo, hasta Bueno, rancheros, no, ahí yo Son empiezo by con Four, uno y sé que van saliendo todos. Muchas gracias por compartir. Son by, Gracias. Son por los cantantes que eran de música romántica. Sí. Te quiero morir, no Sí. sino. Ay, qué macho. Se me fue el nombre. A puro dolor. A Esa de puro A puro dolor. dolor, ellos se volvieron católicos y cantan ahora Ah, chévere. by Bueno, Four. los pondré para que me acompañen. Muchas gracias. Claro que sí. Con Gracias mucho y gusto. buena noche. Ya mandé todo. Espero que ya lo hayan recibido. Gracias. Y gracias por Bueno, estas espero que te 4 haya ido canciones Ya bien. te confirmé lindas. que ya lo recibimos. Bueno, gracias. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Chao. Buenas noches. Acá estoy, Cristiano. Bueno, se va a cerrar la sesión. Patricia, Gustavo y bueno, la persona que esté con Huawei. Vamos a dar por finalizada la sesión, el examen. Porfa, confírmenme.
Patricia, Gustavo. Ruth Buitrago, perfecto. ¿Estás diligenciando el formulario? ¿Ya lo terminaste? Perfecto. Listo. ¡Ay! Listo, Gustavo, entonces, bueno, Ruth, ya nos podemos ver la otra semana. Patricia y Gustavo. Es el último llamado. Patricia, Gustavo. Bueno, Cristian, tú me dirás si cierro la sesión del formulario. Sí, ya la podemos, aunque me estaba llamando el señor de Chiquinquirá, que hoy no pudo ingresar, entonces no sé si le damos la posibilidad de que conteste, pero ya que nos hable por interno y en algún momento mañana le abrimos un momentico para que conteste la evaluación, ¿cierto? Listo, perfecto. Igual el video se va a publicar en el chat. Sí, exacto, pero como ya, digamos... Esto es de las sesiones anteriores, sí. Ya podemos parar la grabación. Listo.